la tercera parte de la clase 3 corresponde entonces ahora a unos conceptos que están asociados con la función de utilidad. Nosotros hemos venido trabajando con la función de utilidad de un individuo de este tipo. Con este ejemplo hemos venido trabajando. Ok, ahora lo que se pretende en esta parte de la clase, en esta tercera parte, es examinar algunos conceptos que están asociados con esta función de utilidad del consumidor. Bien, el primer concepto que está asociado con esto es el concepto de curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces, aquí es importante entender lo siguiente. Uno de los trabajos que yo les voy a dejar para que ustedes consulten en algunos textos, puede ser de matemática, es acerca de lo que en matemática se denomina curvas de nivel, que es un concepto que también utilizan en topografía, las curvas de nivel. Recuerden que si uno tiene la figura de un volumen, entonces uno puede sobre esa figura hacer unas determinadas curvas de nivel. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo haga las curvas de nivel sobre una pirámide, ¿verdad? Una pirámide, digamos, esta pirámide, esa sería una pirámide, digamos, una pirámide de base cuadrada. Si a mí lo que me dicen es que yo haga un dibujo de, digamos, 5 curvas de nivel de esta figura, lo que a mí me están diciendo es, mire, haga 5 cortes en 5 diferentes puntos de altura y dibújemelos en un plano, ¿sí? En un plano, en un papel. Entonces, lo que eso quiere decir es que si yo, digamos, hago un corte de esa figura allí, la pregunta es, ese corte, ¿qué figura me da como resultado? Y uno sabe que como esta figura tiene base cuadrada, pues el resultado de eso sería un cuadradito, porque está allá arriba. Sería un cuadradito que uno lo mira desde arriba hacia abajo y eso le da un cuadrito. Si el corte se genera un poco más abajo, pues entonces la figura que me va a salir es un cuadrado, pero un cuadrado un poco más grande que el anterior. Y así sucesivamente. Si yo hago un corte otro poco más abajo, la figura que a mí me resulta es esa. Entonces, resulta que esto se llama un mapa de curvas de nivel. Esas son las tales curvas de nivel que se utilizan en topografía y en matemáticas. Entonces, ¿qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son unas figuras que se hacen en un plano, en 2 dimensiones, de una figura de 3 dimensiones. Y el propósito de esas curvas de nivel un poco es conocer cómo es la figura de este volumen sin necesidad de dibujarlo. Es decir, que solamente con esta figura uno se puede formar una idea de cómo es la figura del sólido. Esas serían las curvas de nivel. Una curva de nivel no es otra cosa sino la figura resultante de cuando se fija una altura determinada y se hace un determinado corte en esa figura. Y allí resultan 3 cortes que se hicieron y resultan 3 curvas de nivel. Exactamente eso. Ese, digamos, es el concepto, pero ustedes lo pueden profundizar en algún texto de matemática o de topografía, o lo pueden simplemente también profundizar con algunos videos que de pronto puedan encontrar en internet. Ok, bien. Lo anterior es con el propósito de indicarles lo siguiente. De indicarles lo siguiente, que esta función de utilidad que nosotros estamos trabajando,
esta función. El dibujo de esta función es un sólido, es decir, es un volumen, parecido al volumen que yo les acabo de dibujar de la pirámide. Es decir, esto para uno poder dibujarlo, tendría que dibujarlo en 3 dimensiones, que son la X, la Y aquí sería la U. ¿Sí? 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque esto son 3 variables que están involucradas. La variable X, la variable Y y la variable U. Por lo tanto, el dibujo tiene que ser así, en 3 dimensiones. Y si el dibujo es en 3 dimensiones, pues obviamente el dibujo tiene que ser un sólido, como una pirámide, como un cono, ¿verdad? Cualquier figura de ese tipo. Entonces, la figura de esto se debe hacer allí. Con el objeto de tener una mejor comprensión de esto, resulta de que cada vez, cuando yo dibujo esto y me sale una figura, por ejemplo, me sale la figura, qué sé yo, una figura de este tipo, una figura así, ¿sí? Me sale una figura, cuando yo hago el dibujo de esta función de utilidad, me sale una figura. Entonces, la curva de indiferencia sigue el mismo concepto de la curva de nivel. Es decir, para yo poder obtener una curva de indiferencia, simplemente lo que yo tengo es que fijar una altura de una altura del sólido, hacer un corte y mirar a ver qué me quedó ahí. ¿Qué me quedó ahí? ¿Cuál es la figura que allí me quedó? En el caso de la función de utilidad, ¿verdad? Resulta que al momento de hacer el plano, las figuras que quedan, ¿verdad? Son figuras que tienen este tipo. Es decir, siempre que yo dibuje una función de utilidad y haga sus curvas de nivel, las curvas de nivel tienen esta forma. Así como yo sacaba las curvas de nivel de la pirámide, las curvas de nivel de esta función son de este tipo. Entonces, en microeconomía, esas curvas de nivel no se llaman curvas de nivel, sino que se llaman curvas de indiferencia. Ok, entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para saber una curva de indiferencia? O para conocer una curva de indiferencia. Pues simplemente, yo me baso en una función de utilidad. Aquí está la función. Me están hablando de curva de indiferencia porque estamos hablando en microeconomía de una función de utilidad que está asociada. Entonces, para yo encontrar una curva de indiferencia, simplemente lo que yo tengo que decir es en qué punto corto, en qué punto, en qué altura se hace el corte. Es decir, dicho de otra forma, ¿qué valor usted me le va a dar a U? Por ejemplo, si yo a U le doy el valor 5, a manera de ejemplo, ¿qué me quedaría? ¿En qué se me convierte esta ecuación? Esta ecuación se me convierte en 5 igual X a la 0,5 Y a la 0,5. Esa es la ecuación de una curva de nivel a la altura de 5. Pero yo puedo hacerlo a la altura de 7. 7 igual X a la 0,5 Y a la 0,5. Esa es otra curva de nivel, o sea, otra curva de indiferencia. O puedo hacer otra altura de 10. 10 igual X a la 0,5 Y a la 0,5. Esa es otra curva de nivel. De manera que cuando a mí me pregunten cómo encontrar una curva de indiferencia, lo primero que yo tengo que preguntar es ¿a qué altura usted quiere que yo se la haga? O dicho de otra forma, ¿cuál es la utilidad que usted quiere, el valor de la utilidad que quiere que yo le coloque? Es decir, siempre que a mí me pidan una curva de indiferencia, me tienen que decir cuál es el valor que yo quiero darle a la utilidad. Entonces, no, yo quiero, por decir algo, yo les pregunto, por favor, encuéntreme la ecuación de una curva de indiferencia cuando la utilidad es 5, entonces es esta. Encuéntreme la ecuación de la curva de indiferencia para esta función de utilidad cuando la utilidad es 7. Ah, bueno, entonces es esta. Es simplemente cambiar la utilidad por el valor que a mí me están dando. Eso es todo. Ahora bien, para que yo pueda, digamos, obtener la ecuación de la curva de indiferencia en cualquiera de estos 3 casos, que son 3 alturas diferentes o 3 valores de utilidad diferentes, en cualquiera de estos 3 casos yo debo de, para efectos de poderla dibujar, yo necesito de aquí, de cualquiera de esos 3, despejar Y.
para poder hacer el dibujo, la tabla y el gráfico. Entonces vamos a mirar eso. Vamos a mirar esa parte. Ok, entonces resolvamos la primera situación. Me dicen que U es 5. La utilidad del individuo es 5. Y usted quiere conocer la curva de indiferencia. Bueno, entonces eso quiere decir que esto sería X igual 0,5, Y igual 0,5. La pregunta es, bueno, usted tiene que despejar Y. Despejar Y. ¿Cómo despeja Y? Bueno, aquí es muy fácil. Porque Y sería igual, Y a la 0,5 sería igual 5, paso el X para acá para abajo, me queda X a la 0,5. Ahí sería. Pero yo no he despejado Y. Todavía tengo Y a la 0,5. ¿Cómo hago para obtener Y? Entonces uno apela a un truco, que es el de la función inversa, que ya ustedes vieron en matemática básica, que es lo siguiente. En este caso, elevo al cuadrado en ambos lados. Elevo al cuadrado aquí y elevo al cuadrado acá. Si yo elevo al cuadrado aquí, aquí me queda Y, 0,5 por 2 es 1, me queda Y, ya me quedó despejada la Y. Pero lo mismo que hago aquí del lado izquierdo, tengo que hacerlo del lado derecho. Ya elevé al cuadrado aquí, aquí también tengo que elevar al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Y X a la 0,5 al cuadrado es X. Aquí tiene usted su curva, la ecuación de su curva de indiferencia. Y entonces le dicen, bueno, entonces ya ahí está la ecuación de la curva de indiferencia. Y lo mismo se hace si U fuera 7. Si U fuera 7, yo le hubiera dado el valor 7, pues la diferencia hubiese sido que aquí en lugar de 5 era 7 y en lugar de 25 era 49. Eso era todo lo que cambiaba. ¿O qué hubiera pasado si yo a U le hubiera dado el valor 10? Pues aquí, en lugar de 5 era 10, aquí era 10 en lugar de 5, y aquí 10 al cuadrado en lugar de 25 era 100. Es la misma situación, la misma manera de encontrarlo. Ok, ya teniendo la ecuación de la curva de indiferencia, esa es la ecuación de la curva de indiferencia. Ya teniendo la ecuación de la curva de indiferencia, entonces usted puede hacer una tabla y un gráfico para dibujarla. Entonces, ¿cómo se hace la tabla? Bueno, la tabla se hace, como usted bien sabe, X y Y. Usted le da X varios valores, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo, y saca los valores de Y. ¿Cuáles son los valores de Y en este caso? Bueno, usted va reemplazando ahí. Si X vale 1, 25 entre 1 es 25. Si X vale 2, 25 entre 2, 12,5. Si X vale 3, 25 entre 3, más o menos 8,3. Si X vale 4, 25 entre 4, eso da 6,25. Y por último, si X vale 5, 25 entre 5, eso da 5. ¿Y usted cómo hace el dibujo de eso? Bueno, el dibujo de eso es muy fácil. Aquí coloca la X, que es 1, 2, 3, 4 y 5, y va, bueno, el Y, aquí sería, voy a colocar aquí el 25, aquí está la mitad que es el 12,5, y puedo dividir en 5 partes esto, que sería 1, 2, 3, 5 partes, aquí sería 5, 10, 15, 20 y 25, ahí están los puntos. Entonces sería el 1 con el 25, sería aquí. El 2 con el 12.5, aquí estaba el 12.5, que era la mitad, aquí está el 12. 2 con 12.5, el 3 con el 8,3, eso el 8,3 es más o menos como por aquí, y aquí está el 3. Luego el 4 con el 6,25, un poco más debajo aquí. Y por último el 5 con el 5, y eso da aquí. Y aquí tiene usted su gráfica de la curva de indiferencia. ¿Qué pasa si yo en lugar de 5 hubiese utilizado el valor 7 para la utilidad? Pues simplemente que la curva no me daba así, sino que me daba un poco más arriba. Aquí sería, esta la obtuve con U igual 5. Si yo la hago con U igual 7, lo que ocurre es que la curva me sale de la misma forma, pero un poco más arriba.
Y si yo la hago con u igual 10, pues entonces simplemente lo que me sale es un poco más arriba, tal como yo les había manifestado, que esas son las formas en que salen las curvas de indiferencia. Entonces eso es un ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una curva de indiferencia, su tabla y su gráfico. Simplemente lo que con esto quiero nuevamente insistirles en que siempre que haya que encontrar una curva de indiferencia, la ecuación de una curva, se le debe dar un valor a u. Si yo no le doy un valor a u, no puedo encontrar la curva de indiferencia. Entonces, ahora bien, ¿qué significado económico tiene la curva de indiferencia? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Esto qué significa? Esto significa todas las combinaciones, ojo, todas las posibles combinaciones que hay de X y Y, todas las combinaciones que proporcionan el mismo nivel de satisfacción al individuo. Es decir, este individuo le es indiferente, y por eso se llama curva de indiferencia, le es indiferente consumirse una unidad de X 25 de Y, le da lo mismo que consumirse 2 de X y 12,5 de Y, es decir, aumentando un poquito la de X y disminuyendo un poquito la de Y. Es decir, entonces, todas estas combinaciones, o que le da lo mismo, le es indiferente en consumirse 3 unidades de X y 8,3 unidades de Y. 4 de X, o sea, 25 de Y, o 5 de X y 5 de Y. Él, con cualquiera de esas combinaciones de X y Y, obtiene el mismo nivel de utilidad o satisfacción que es 5. Eso es lo que significa. Observe que en la medida en que él va consumiendo más X, debe ir disminuyendo el consumo de Y para mantenerse en el mismo nivel de satisfacción. Porque, en caso contrario, si él sigue aumentando su consumo de X y el de Y permanece igual, pues simplemente le está aumentando su utilidad, no manteniendo su utilidad. Estas son las combinaciones de diferentes X y Y en donde el individuo obtiene el mismo nivel de satisfacción. Ya para un nivel de satisfacción superior habrá otra curva de indiferencia. Para u igual 7, para u igual 10 hay otra curva de indiferencia que está por encima de esta. Obviamente ustedes pueden hacerlo allá en su casa, la práctica. Entonces este es el tema de las curvas de indiferencia. Ahora bien, estas curvas de indiferencia, aquí está la ecuación, esa curva de indiferencia tiene una derivada, lógicamente. O sea, yo puedo calcular de Y de X. Esa derivada de la curva de indiferencia es la pendiente, que obviamente me debe dar negativa, porque la curva está hacia la derecha, va disminuyendo. O sea que la derivada de eso me tiene que dar negativa, obviamente. Vamos a calcular la derivada de Y de X, ahí está. Recuerden entonces que esto es un cociente y para yo derivar un cociente debo proceder de la siguiente forma. Debe ser el denominador, que es el de abajo, o dicho de otra forma, mejor. Recuerden que la regla es la siguiente. La derivada del que está arriba, del numerador, multiplicada por el de abajo, que es X. Pero la derivada del que está arriba es un número y por lo tanto su derivada es 0. Entonces, ahí está. Derivada del de arriba multiplicada por el de abajo. Menos. Ahora, el que está arriba sin derivar, sin derivar, por la derivada del que está abajo. La derivada de X es 1. Ahí está. Sobre el de abajo al cuadrado. O sea que finalmente la derivada me quedó, al resolver, me queda 25 por 1, 25 con el signo menos 25 sobre X2. Esa es la derivada. O sea, entonces yo encuentro la ecuación de la curva de indiferencia, que está la ecuación, esta es la ecuación de la curva de indiferencia, y aquí está su derivada. Ya está. Y entonces hay un concepto que se llama la tasa marginal de sustitución, TMS. Y me preguntan, oye, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución? Bueno, no, muy fácil. Es esto mismo que está aquí, pero sin el signo menos. Es decir, la tasa marginal de sustitución en este caso es 25 sobre X cuadrado. Ahí está.
Esa es la tasa marginal de sustitución. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación económica de la tasa marginal de sustitución? Recuerden que la tasa marginal de sustitución es la misma derivada, pero con signo menos. Entonces, la tasa marginal de sustitución lo que significa es a cuántas unidades de Y debe renunciar el individuo para consumirse una unidad más de X y mantener el mismo nivel de satisfacción. Les repito, la tasa marginal de sustitución, su interpretación es, lo que dice es, a cuántas unidades de Y debe el individuo renunciar para poder consumirse una unidad más de X, pero manteniendo el mismo nivel y manteniendo el mismo nivel de satisfacción. Por ejemplo, aquí está muy fácil. Si me dicen, oiga, dígame algo, si ese individuo quiere consumirse, en lugar de una unidad de X, quiere consumirse 2, ¿a cuántas unidades de Y tuvo que renunciar? Oye, muy fácil. Él con una se estaba consumiendo 25 unidades de Y, ahora con 2 tiene que consumirse 2 a 5, o sea, la respuesta es que él tuvo que renunciar a 12,5 unidades de Y para consumirse una unidad de X más, pasando de 1 a 2, ¿verdad? Y mantener el mismo nivel de satisfacción, que en este caso es 5, porque este ejercicio se hizo con base en que la utilidad es 5. Otra pregunta. Si el individuo actualmente se está consumiendo 3 unidades de X, 3, y él quiere consumirse una más de X, quiere pasar a 4, ¿a cuántas unidades de Y debe renunciar para consumirse una unidad más de X? ¿A cuántas unidades de Y debe renunciar para mantenerse en el mismo nivel de satisfacción? 5. Ah, bueno, entonces yo hago la resta, menos sería 8,30 menos 6,25, eso da 2,05. La respuesta es, 2,05. Ese 2,05 es la tasa marginal de sustitución. Eso es. Entonces, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? Es las unidades de Y a la que el individuo renuncia para consumirse una unidad más de X y mantenerse en el mismo nivel de satisfacción. Esa es la interpretación de la tasa marginal de sustitución. Entonces, con base en esta explicación, también les colocaré unos ejercicios para efectos de que ustedes calculen las ecuaciones de las curvas de indiferencia, calculen su derivada y calculen las tasas marginales de sustitución. Muy bien.